Aquí en Santa Fe, como dice Mar, jálense. ¿Por qué les dijiste así? Jálense para acá. Jálense. Oigan, miren, está con nosotros ahora sí Daniel Marcos. Como ustedes saben, Daniel es fundador y presidente ejecutivo de Growth Institute, empresa líder de educación ejecutiva. Y hoy que estamos transmitiendo desde la IAB, que ustedes saben que es probablemente el congreso importante de la industria de la publicidad y marketing en México, es un referente en Latinoamérica y justamente durante estos últimos 12 años ha sido el punto de encuentro de anunciantes, agencias de con exponentes como Twitter, Amazon, Google, Waze, Social Media Week, Facebook, Modelo, Cantar y muchas otras. También vemos a muchos emprendedores en este IAB Connect. Daniel Marcos está con nosotros porque hoy vamos a hablar de cómo le haces para ser verdaderamente disruptivo en tu empresa y aparte no vienes solo. Bienvenido, Daniel. Gracias. Échala. Gracias, Marta. Estamos en esta vez también hablando de disrupción, un poco dando seguimiento a la pasada. Recibimos muchísimos correos diciendo cómo en tiempos de inestabilidad puedes ser disciplinado. Claro. Y digo, oye, espérame, es donde más tiene que ser. Y es un tema mental de poder, como director o equipo directivo, poder tomar las riendas de tu negocio sin importar lo que está pasando en alrededor. Claro. Y por eso traigas a Santiago Arroyo. Empresa, Santiago Arroyo, director general de Don't Worry. Es Don't Worry. Don't worry. No es Don't worry. Be happy. Don't worry. Don't worry. Be happy. Oye, qué buen nombre, now. ¿eh? Qué buen nombre. Don't worry. Don't worry. ¿Por qué invitaste a Santiago? Primero, Santiago lo conocí en Endeavor hace como 5 años. Ajá. Y empezó a implementar la metodología Scaling Up y es, para mi gusto, los empresarios más disciplinados que hay en México. Dije, si quieres la verdad disciplina y disrupción, vamos a hablar con alguien que lo ha hecho. Lo que pasa es que, cuentavientes, la vez pasada que estuvimos hablando con Daniel Marcos, el tema era cómo mantener a flote y crecer tu empresa en tiempos difíciles. Claro. Y uno de los temas que salió fue la disciplina y la disrupción. Exactamente. ¿No? Primero tienes que ser disciplina para tomar control de tu negocio. A ver, el mayor problema en tiempos de incertidumbres, estamos mentalmente preocupados con crisis y estrés y tal, y nos salimos de todo tipo de estructura. Al revés, es donde más estructura tienes que tomar. De hecho, platicando ahorita con Santiago, me enseñó un escrito de Einstein que decía, lo mejor que le puede pasar al ser humano es tener crisis, es donde crecemos, es donde realmente hacemos las cosas. El problema es que la mayoría de la gente en la crisis se apanica y pierde control de su negocio y se pone a reaccionar del mercado. No. Claro. Tú tienes que seguir jugando tu juego y aprovechar que todos están traumados y en estrés para tú traer innovación y hacer disrupción en la industria. Claro, a ver, dime qué es disrupción. Espérate, ahí voy contigo, Santiago. ¿Qué es disrupción, Daniel? A ver, para ser disruptivo es un cambio radical en la industria. Ajá. La gente me dice, no, yo soy muy disruptivo. Y le digo, ¿qué hiciste? No, es que ahora te mando WhatsApps para confirmar tu cita. Eso no es disrupción. O sea, Uber fue disrupción, Airbnb fue disrupción. Viene a ser un cambio radical en la estructura. Pero da mucho miedo ser disruptivo en tiempos de incertidumbre. Al contrario, quiere ser lo más by the book y lo más conservador posible. Es que ese es el problema que queremos discutir aquí. Precisamente la gente piensa que no puede serlo. Claro. Las empresas más exitosas del mundo aprovechan, están emocionados en la crisis para poder comprar todo. Un ejemplo, Warren Buffett, hoy venía escuchando en la mañana en el radio. Tiene 50% de su portafolio, más del 50% de su portafolio en efectivo. ¿Qué está diciendo? Va a haber una crisis, se va a ir al pastel el mercado y voy a salir a comprar a centavos y me voy a duplicar mi rentabilidad. El señor lleva preparándose porque sabe que va a haber tiempos de incertidumbre para aprovechar a todos los que están vueltos locos haciendo tonterías, para poder aprovechar el mercado. Eso es lo que quiero llevar de mentalidad. A ver, nadie te enseña a ser director general. Y menos un director general en una época de crisis o de incertidumbre. Wow, claro. Lo que más recibimos después de la última llamada, me llamaba gente, me decía, estoy llorando, estoy a punto de perder mi negocio, mi mujer se quiere divorciar. No sabes los comentarios, porque me decían, lo que dijiste en radio me movió. Claro. Y yo le digo, es que precisamente para eso lo hicimos. Claro. Para que dejes de estar apanicado, te dediques a lo tuyo, hagas ejercicio, o sea, desde el mundo. Bueno, decía Santiago, me eché 1 hora de nadada hoy en la mañana. Estoy duplicando mi ejercicio en tiempos de crisis porque es lo que me da estructura mental y me permite pensar. Esa es mi forma de, digamos, mental de poder pasar esto.
Claro. De sobrevivir, claro. ¿A qué te dedicas? Cuéntales qué es Don't Worry. Ahorita te vas a sorprender porque venga. vas a ubicar perfecto. Pásame esa bolsa. Y explícale a todos los que te están oyendo por qué eres disruptivo. Bueno, nosotros, nuestro propósito es ¿Ya ubicaste sorprender qué y es? cuidar la salud de las personas. Claro. Ajá. Eso es a lo que nos dedicamos, a sorprender y cuidar la salud de las personas. Somos disruptivos porque estamos revolucionando la industria de los snacks. Ok. Especialmente con snacks que saben deliciosos con las mínimas calorías. Al final del día, todas las personas buscamos indulgencia. Claro. Todas las personas buscamos indulgencia. Hay un problema en el mundo de obesidad, sobrepeso, etcétera, etcétera. Y estos productos tienen mínimas calorías. Por ejemplo, un bote de merengues equivale... No, es que esto es una joya. Yo por eso te conocí por los pieza. merengues. Sí. Una caloría por pieza. ¿Quieren Una que nos caloría por regalemos pieza. cuentavientes? Les voy a dar. Para que nos ubiquemos, si checas el comparativo que está detrás, Ajá. A ver. necesitarías tomarte 6 botes de merengue para tomarte las calorías de una dona. Ok. Pero Entonces, rólenlos. ¿Por qué somos disruptivos? Contestando la pregunta es, reinventamos los snacks. Son deliciosos y tienen las mínimas calorías. Deli, hay que abrir Rólenlos. Oye, ¿por qué has sido disruptivo? ¿Por qué hemos sido disruptivos? Porque estamos creando una nueva categoría. Normalmente los snacks, las barritas, son cosas de 100 calorías. Sí, claro. Son productos de 100 calorías que no saben bien, tienes que sacrificar sabor. Y nosotros justamente estamos haciendo eso. Estamos entregando la máxima indulgencia con las mínimas calorías. Un cuadrito de quinoa tiene 5 calorías. Si juntas, no sé, unos 3 cuadritos es lo equivalente a una barra. Y tienes 15 calorías. A ver, Y están deli. ¿saben? ¿Qué es esto? Igualito. Don't worry, 4 calorías por pieza, quinoa bites. Esto está delicioso. Sí, Ok. son deliciosos. ¿Por qué para ti, A ver, Santiago, es y un un punto ejemplo? más. El año pasado entraron a Estados Unidos y están vendiendo ya en Estados Unidos. Entonces, no nada más están en crisis y con miedo. Están creciendo mercados internacionales para poder llevar marcas mexicanas y hacer trabajo en México vendiendo en mercados internacionales. Entonces, nada más para que... Orgullosamente mexicanos. Orgullosamente mexicanos. Exactamente. Pero ahora vamos a platicar de cómo lo empezaron, qué es lo que han hecho. Sí. Obviamente, grandes emprendedores, 2 hermanos, ahorita platicas un poquito la historia, pero siempre han sido unos grandes estudiantes de lectura, leen una cantidad de libros, me asusta. Implementaron Scaling Up para tomar disciplina y Scaling Up les dio la estructura operativa para poder tener todo el control de su negocio y saber qué estaba pasando. Ahorita te voy a platicar cómo ha reducido su tiempo de producción y demás. Y luego, eso usaron como framework, como base, Scaling Up, y le han ido metiendo un chorro de disrupción. Entonces, solo como un dato de ejemplo. Se van a Toronto 2 días cada trimestre a tomar un curso de liderazgo. Es un programa que dura anualmente, lo van repitiendo. Y se van 2 días. Un día toman el curso y al día siguiente se quedan solos en el departamento, revisando todo lo que aprendieron el día anterior, haciendo un plan de implementación. Cuando regresan a México, ya tienen un plan perfecto de cómo van a implementar. Eso es disciplina. La gente dice, no, si voy a ir a un congreso, me voy a ir y me regreso el mismo vuelo en la noche y llego cansado y con estrés. No. Te tomas un día para poder tomar el control de lo que aprendiste e implementarlo en tu negocio. Y eso es lo que te da disrupción. Es correcto. Pero a ver, ¿empezaron cómo? Yo no puedo dejar de comer. ¿Cómo empezamos? Primero, pues nos dimos cuenta de este problema que hay de salud, obesidad, etcétera, etcétera. Y entonces dijimos, oye, a ver, tenemos que revolucionar los snacks. O sea, la gente sigue queriendo indulgencia y tienen este problema de obesidad. Entonces empezamos a comercializar en México, empezamos en diferentes autoservicios. ¿Y cómo conocimos en este tema a Daniel? A Daniel lo conocimos porque justamente en Endeavor, cuando estábamos ahí, nos decían, oye, ¿cómo vas a crecer 10X? ¿Cómo vas a crecer 10X? ¿Cómo vas a crecer 10X? Entonces justamente empezamos a ver diferentes metodologías, conocimos Scaling Up y justamente empezamos a implementar Scaling Up. Llevamos implementados 6 años de Scaling Up, hemos crecido pues ya 10X. No, pero espérate, Santiago, ¿dónde vendías primero? Empezamos en H-E-B y en Costco. Así empezamos. En H-E-B y Costco. Hicimos 2 años de investigación y desarrollo y pues ya llevábamos mucho tiempo, dinero invertido y dijimos, tenemos que ir a la grande, ¿no? No podemos empezar en pequeñas tiendas, tenemos que ir grande. ¿Con cuánta lana empezaste este negocio? Híjole, híjole, es un poco confidencial esa parte. ¿Sí? Pero sí te puedo confirmar que no ha levantado dinero de inversionistas.
Ok. O sea, entonces eran medio 3 pesos y 2 centavos. Exactamente. O sea, Con muchísima creatividad. $5 millones. O sea, no era un gran budget. Claro, no era un gran budget. Con muchísima creatividad. Entonces, y por eso empezaste con H-E-B Costco. Y algo que ha dicho siempre Daniel Marcos para todos ustedes emprendedores que están escuchando. Si tú no puedes scale up tu compañía, ahora sí que vas a estar topado. No la hagas. No la hagas, ¿no? Entonces, tu scaling up era no solamente todo el territorio nacional, sino otros mercados. Sin duda, siempre lo pensamos así. Y empezamos, como dice bien Daniel, dominando una industria, un territorio, ¿no? Y luego ya se empezaron a abrir las puertas a otros mercados. Y justamente en esta parte operativa, Scaling Up fue quien nos dio la disciplina, el control, de tal forma que yo nunca me imaginé, pero hoy nosotros, el cuerpo directivo toma 2 días a la semana, donde no vamos a la oficina, vamos a otras oficinas, solamente para pensar en cómo vamos a crecer y qué vamos a hacer en el futuro. O sea, realmente opera la empresa en 3 días a la semana. Claro. ¿Arrancaste hace cuántos años? Arrancamos en el 2012. Ok. Arrancamos operaciones hace 7 años y la compañía empezamos en el 2009. Este año cumplimos 10 años. Ok, entonces, ¿hoy distribuyes dónde? Distribuimos en Costco, en Walmart, Soriana, Comercial Mexicana, City Fresco. ¿Y en Estados Unidos? En H-E-B en Estados Unidos. O sea, un cliente mexicano al que dábamos muy buen servicio, nos buscaron y ya fuimos a Estados Unidos. Regresando del corte, como buen emprendedor, y justamente por eso esta conversación, ¿cómo le haces y cómo te estás manejando tú y toda tu empresa en momentos de crisis? ¿Y por qué a Daniel Marcos Santiago le parece tan disciplinado? Sí. De eso vamos a hablar regresando del corte, no se vayan. Gracias. Estamos de regreso en W Radio Cuentavientes, transmitiendo desde la IAB Conecta en Expo Santa Fe, que se lleva a cabo 4 y 5 de septiembre, justamente para celebrar la conectividad, la publicidad digital, el marketing interactivo en México. Y desde aquí estamos creando este programa dedicado a el mundo digital, el marketing, la publicidad, la disrupción, la disciplina. Y justamente estamos hablando con Daniel Marcos, que es fundador y presidente ejecutivo de The Growth Institute. Él es experto en temas de liderazgo, de escalamiento, de expansión, de crecimiento. Y Daniel Marcos nos está explicando cómo se es verdaderamente disruptivo en una empresa. Con Santiago Arroyo, junto con su hermano, fundaron la compañía Don't Worry. Seguramente lo han visto en algún anaquel. Son desde merengues de 1 caloría, bajo en calorías, quinoa bites, están divinos, todo el mundo está comiendo sin parar. Tenemos unos productos para diabéticos también. Buenísimo, entonces nos quedamos en... Vamos a empezar como empezó mentalmente. Decían, queremos crecer 10x de cómo estamos. Así empezó con una mentalidad de un objetivo. Y se pusieron a buscar las mejores metodologías o procesos que les ayudaran a escalar 10x. Y entonces ahí nos conocimos con Scaling Up y empezamos a platicar. Y me decían, a ver, ¿por qué es Scaling Up importante? Y yo le decía, por disciplina. Me decían, ¿por qué? Porque una vez que tomas disciplina, eso te da la tranquilidad y te da la cabeza y el espacio para poder ser innovador y traer disrupción al mercado. Claro. Si estás en estrés, estás todavía pensando cómo vas a sobrevivir, cómo pagas nómina, y por lo tanto no puedes innovar. Y déjenme resumir este pequeño pedazo de la historia. Santiago fundó esta compañía hace 7 años, empezó distribuyendo en 2 lugares, que eran Costco y H-E-B. Y un producto nada más. ¿Hoy tienes cuántos productos? Hoy tenemos, total de SKUs, tenemos como 24 SKUs. 24 productos y ya está exportando esto hecho en México a los Estados Unidos. Muy bien. Eso es scaling up. Que tu negocio crezca, que es de lo que padecen muchos de ustedes que dicen... Pues es que yo tengo una taquería o tengo una tienda de helados o tengo un producto X, pero pues ¿cómo lo multiplico 10X? Y eso que dices es muy importante. La gente dice, no, 10X tiene que ser una empresa de internet y tiene que ser una empresa tecnológica. Oye, son merengues que vendes tienda por tienda de 15, 20 pesos y están escalando, creciendo 50% anual. Y crecieron empresa 10X en 6 años. No, y lo que nos pasó a nosotros es que con diferentes mentores te decían, Santiago, ¿cómo creces 10X? ¿Cómo creces 10X? Entonces no encontrábamos el cómo, ¿no? Porque nadie te dice el cómo. Todo el mundo te dice, quiero que crezcas 10X. 10X es 10 veces más, exactamente, ¿no? Todo el mundo te dice. Entonces, de ahí conocemos a Daniel, de ahí conocemos la metodología y nos dio muchísima claridad en cómo lo puedes hacer. A ver, ¿y cómo lo haces? Bueno, lo hacemos de muchísimas maneras. No seas envidioso y compártele a todos mis emprendedores. La fórmula. Por supuesto, nos encanta regresar todo lo que aprendemos, por supuesto. Bueno, nosotros ya implementando Scaling Up, lo que hicimos fue empezar a
primero hacer planeación. O sea, hacer una planeación anual, bueno, de 3 a 5 años, luego hicimos una planeación anual, luego hacemos planeaciones trimestrales, luego hacemos planeaciones cada mes y tenemos un objetivo muy claro de lo que tenemos que lograr en los próximos 3 meses. Y eso se lo bajas a todo el equipo, porque parte de lo que pasa como emprendedores, luego nos cuesta trabajo bajar las ideas, lo que tenemos. Entonces, lo bajas con indicadores, con prioridades y empiezas a trabajar en ellas. Nosotros hoy tenemos implementado, por ejemplo, una junta diaria. La compañía se junta 15 minutos en la mañana para ver los indicadores principales que hay. Por ejemplo, en el caso de nosotros es fill rate, o sea, que hayamos entregado todos los pedidos, el nivel de servicio de la planta, que no haya habido devoluciones. Entonces, tenemos a un equipo de 25 personas, están atentos con los indicadores, los revisamos y de ahí sale qué tenemos que hacer. Y luego tenemos nuestros indicadores semanales, mensuales, y eso se baja a toda la compañía. Entonces, le metes un ritmo y como emprendedor... Es que para mí, espérame, es que para mí la palabra clave, y tú me corriges si yo estoy mal. Indicadores, KPIs. Porque yo siento que muchos emprendedores y de pequeñas y medianas empresas trabajan sin indicadores. 100%. Es como güey, ¿qué pasó con Walmart? ¿Entregaste? Sí, güey, pero ¿entregaste todo? Sí, güey, se fue todo. ¿Seguro? Sí. ¿Y lo de mañana? No, ahí viene. ¿Dónde? Ah, ya vienen llegando, me hablaron que ya todo es como muy informal. Exacto. Muy informal. Exacto. Mira, aquí no se puede hacer scaling up así. No puedes. Exacto. Le pido KPIs y luego meterlos a un pizarrón, que lo tengas digital en todo momento, y ritmo de juntas. Sí. Porque tienes que revisar esos KPIs constantemente y poder tomar decisiones en base a los KPIs. Y sobre todo te libera un pedazo de tu cabeza. Porque si tú tienes que estar preguntándole al cuate, ¿y entregaste Walmart? ¿Y si entregaste y no entregaste? No, ¿sabes qué? Eso lo vamos a revisar a las 8 de la mañana, lo revisamos en 15 minutos los principales y luego cada quien ya sabemos a dónde tenemos que hacer y cada quien se va a hacer su chamba. Porque si no, el emprendedor se la pasa, o sea, estás preocupado por muchas cosas, claro, pero, no estás pensando. Pero eso es, Santiago, orden y disciplina. Que vamos a ser sinceros y tú me corriges si yo estoy mal. No es necesariamente una de las bondades o de las características de un emprendedor. Estoy de acuerdo. Sí. ¿No? It's something you have to work on. Y de hecho me dice, no, es que es muy aburrido, a mí me gusta crear y a mí me gusta innovar. A mí me pones yo me mato, porque yo quiero crear, inventar, diseñar, lograr. A mí el sueño, ese es mi reto. Pero a mí me sientas a que, ok, Marta, a partir de hoy, tú vas a poner en esta hoja de procesos cuáles son los KPIs con que vas a medir a tu gente. A todos se nos caen los pétalos, ¿no? 100%. ¿Estás de acuerdo? 100%. Y estoy de acuerdo. El tema creo que es dejar esa base, porque si tú quieres pensar en el futuro, nosotros quisiéramos crecer a más mercados, pero yo no sé si entregaron hoy el pedido en Walmart, no sé si se produjo bien, si no se produjo bien. Si no tienes la operación controlada, no vas a crecer. Esa es otra queja muy común de los emprendedores, que no pueden crecer ni ver más allá porque se los come la operación. Sin duda. ¿Estás de acuerdo? Y le echan la culpa a los empleados. Sí. Y en vez de que tú estés en contra de tus empleados y empleados de tus empleados, Scaling Up te ayuda a subir a tus empleados y tú a subirlos al mismo barco y estar trabajando juntos para lograr los objetivos de la empresa. Y el empleado se siente empoderado de que le estás enseñando data, de que le estás enseñando lo que está pasando y su reacción a enfocarse a ayudarte a ti es altísima. Sí, y eso es lo que hoy a nosotros nos ha permitido. Yo dedico 2 días de la semana y no pienso en operación. O sea, yo no pienso en operación, pero la empresa sigue Estás pensando en el futuro. Claro, pero eso es gracias a tener esta base de disciplina, de ejecución, pues que sí cuesta trabajo. Es como cuando empiezas a hacer ejercicio, ¿no? Claro. Te cuesta mucho trabajo. O sea, tú dirías, a mí no se me daba hace 7 años de manera natural este nivel de disciplina. Claro. Pero esa es la disciplina que uno tiene que tener. A ver, un punto muy importante. Vamos a hablar de innovación. Tú empezaste, ¿este fue tu primer producto? Ese fue nuestro primer El primer producto de Don't Worry eran unos merengues, 0 calorías. Ajá, una caloría por pieza. Una caloría por pieza. Es correcto. Ok, este fue tu primer producto. Y un merengue normal tiene 35, entonces le bajamos 35 veces. Perdón, ¿por qué dijiste, ¿sabes qué? El merengue va a ser lo mío. Bueno, te voy a platicar, eso es interesantísimo. Estoy esperando él. Claro. A ver. Cuando yo era chiquito, mi abuela, ¿no? A ver, ¿por qué? Nosotros, para empezar, cuando arrancamos hicimos miles de formulaciones. Hicimos como 5,000 formulaciones de muchísimos productos y llegamos a ciertos prototipos. Y entonces llegamos y la verdad es que buscando una persona me dice, oye, yo creo que de todos los prototipos que tiene, porque algo que hemos hecho como emprendedores es siempre preguntar a gente con experiencia, a gente que ya sabe o que ya lo ha hecho.
y justamente nos dijeron, oye, los merengues tienen buena vida de anaquel, le bajaste las calorías a lo mínimo, no tienen azúcar, este es el bueno, es disruptivo, no hay en el mercado, venga. Y entonces por eso escogimos los merengues. Claro, porque no podías comprar, no sé, es más, ¿dónde comprabas merengues antes? No, en la calle. ¿En la calle? Ah, sí, los de 5 pero no había merengues en el súper. Merengue. O, ¿sabes dónde? En las panaderías, en algunas panaderías. ¿Y cómo sigues disrumpiendo del nacimiento de este merengue a hoy? Por ejemplo, de ese merengue, disruptimos hace 2 años, hicimos un merengue relleno de chocolate. De hecho aquí lo traigo. Es un merengue que tiene, en el interior tiene chocolate. No hay ningún merengue que yo conozca en el mundo, en las expo que he ido, relleno. No existe. Así relleno, en esa forma, no existe. ¿Y así? Y es una indulgencia impresionante. A ver, déjame verlo. Y así producto por deja producto. Probarlo. ¿Esto es relleno de chocolate? ¡Qué joya! Vamos a verlo. Muy bien. Es como si te estuvieras tomando un chocolate. Bien. Por 4 calorías. Bueno, para todos los que nos están escuchando que dicen, hijo, chale, la pregunta es, ¿cuál es el verdadero secreto de la disrupción? A ver, la disrupción empieza primero con disciplina para bajar el estrés. Perdón, es que acabo de probar el relleno de chocolate. No, dame ese bote. O sea, imagínate. ¿Qué cosa? A ver, vamos a probarlo. Pásenlos para allá. Ven esta delicia. Okay. A ver, otra vez, perdón porque empezamos con disciplina, pero es que la realidad, la gente que dice, no, me quiero innovar y se puede innovar por tonterías, no puede innovar si no tienen control de su negocio. Entonces, primero tenemos control y le bajas del estrés. Eso te da la mentalidad y el espacio mental para poder pensar. Y ahora sí, cuando traes innovación, que mucha gente tiene mucha innovación, pero no la puede llevar a un mercado para hacer disrupción. Si tienes un modelo de ejecución, normalmente puedes planear una innovación y llegar al mercado de hacer disrupción. Hay mucha gente que tiene ideas espectaculares que nunca las hace realidad porque no tiene capacidad operativa. Mira, un ejemplo que yo me quejo mucho en México. Voy con emprendedores, jóvenes, con ideas padrísimas. Me dicen, no, pues no tengo dinero y no sé cómo operar y no sé cómo producir esto. Y luego me voy con los empresarios grandes y me dicen, no, hombre, tengo 1,000 empleados y plantas y tal, y no tengo innovación. Digo, asóciate con los chavitos. Los chavitos necesitan un músculo operativo para poder llevar esas ideas. Entonces, que la idea sin músculo operativo no sirve de nada. A ver, si ahorita, para que les quede claro y mucho a los cuentavientes que no encuentran como la diferencia entre disrupción e innovación. ¿Podemos aplicar ese ejemplo en Don't Worry, por ejemplo? ¿En qué momento innova, en qué momento disrupte? Disrumpe. Okay. Disrumpe. Y aquí una cosa con ellos, con disciplina en especial, con Santiago y Don't Worry. Bien. Cuando una empresa empieza, ven 35, 40 prototipos y quieren salir con 5. No. 1. ¿Cuál es el producto que todos los retailers te van a abrir la puerta? Y por eso dijeron, la gente nos dijo, el que es único, el que es diferente, el que es este. El merengue. Quitaron todo lo demás y fueron con Walmart y Costco y tal, y dijeron, aquí hay un producto. Y la gente dice, no, es que Walmart nunca te va a pelar porque traes un producto. Si tu producto es suficientemente diferente, claro que te van a abrir la puerta. Claro. Y con eso abrieron todos los retailers de México. Y ahora sí, le empiezas a meter lo que quieras atrás. Claro. Pero la disciplina de decir un producto, uno, y me voy cliente por cliente sirviéndole y haciéndolos felices. Pero ella lo que quiere es saber la diferencia entre innovar y disrumpir. Innovar y disrumpir. Innovar es tener una idea, pero no cambiar el mercado. O porque la idea no es suficientemente fuerte, o no la pudiste ejecutar suficientemente fuerte para cambiar. Perfecto. A ver, como ejemplo, para mí me encanta la historia de Uber. Todos odiábamos los taxis, ¿ok? Y hay gente que decía, no, un taxi más bonito y un taxi negro que le llames y tal. Ellos llegaron con una cosa muy diferente, pero no te acuerdas qué tan rápido entró Uber al mercado. Sí, claro. En 2 meses, todos usábamos Uber. Me acuerdo que los taxistas se paraban en el aeropuerto a quejarse y la sociedad salíamos a pelear porque estamos tan emocionados con Uber que salimos a proteger a Uber y ayudar a que Uber creciera. Y disrumpió el mercado. Y ahí atrás de Uber se metieron 4 o 5 atrás. Uber tristemente ya está cayendo mucho de capacidad o de calidad y están entrando otras ejecutando mucho más tranquilo atrás. Pero Travis Kalanick, que fue el fundador de Uber, era un peleonero, es un peleonero, ya salió de la empresa, por eso digo que era, pero es un peleonero por naturaleza. Porque llegaba al mercado y decía, si no cambio el mercado completo, no vale la pena hacerlo. Claro. Y entraba con todo. Y cambia el mercado completo. Eso es disrumpir. Eso es disrumpir. A ver, ¿cuántas aplicaciones ves en emprendedores que dicen, no, me tengo una aplicación padrísima que cambia el mercado? ¿Y por qué nos cambia el mercado?
No, pues es que la gente no me busca. No va a pasar. Claro. Si no tienes un plan disciplinado, estructura, músculo, tal, no puedes innovar, no puedes disrumpir. Ok, a ver, entonces, esta dualidad entre la disciplina de ejecución y la innovación te dan como resultado de la disrupción. ¿Dónde empieza un emprendedor? Hay dos metodologías, ¿no? Hay dos metodologías que a mí las que yo uso más ahorita son Scaling Up para disciplina y tomar control y EXO para innovación. Déjenme platicar un poco de EXO. Ya hemos platicado mucho de innovación. Ahorita regresamos con Santiago con esto. EXO la escribió Salim Ismail, que es el primer director ejecutivo de Singularity University. Y Salim dice, cobrábamos $15,000 por este programa de 6 días. Llegaban ejecutivos de todas las empresas grandes del mundo. Y al tercer día se me acercaban llorando, que decían, ya me diste una visión de cómo va a cambiar el mundo. Ahora no sé qué voy a hacer. ¿Cómo lo hago? Claro. De hecho, cuando yo fui a Singularity, me siento al lado de un cuate y le digo, oye, ¿tú quién eres? Y me dijo, soy el director de innovación de una aseguradora de coches en Estados Unidos, una muy grande. Le digo, oye, ¿tú por qué estás aquí? Y me dijo, Daniel, si los coches hacen autónomos, no van a chocar. ¡Wow! Hoy chocamos por tonterías humanas. Claro. O sea, por errores humanos. El seguro de vida o el seguro médico, la mayor tarifa que te cobramos es asegurando tonterías humanas. Si ya no hay tonterías humanas, te voy a querer cobrar 20%, 10% de lo que te cobraba. Entonces sabemos que en 10 años vamos a desaparecer. Esto va a cambiar, claro. Y entonces llegaban con Salim ya en las copas en la noche, el segundo o tercer noche, llorando y decían, oye, tengo una empresa que factura $40 billones y me están diciendo que me voy a morir en 10 años. Ya te escuché. Ahora dime cómo le hago para no morirme. Y Salim dijo, a ver, tienes que cambiar tu empresa de una empresa lineal a una empresa exponencial. Y entonces hizo un análisis de las empresas exponenciales y encontró cuáles son los atributos que hace una empresa exponencial diferente a una empresa lineal. Y encontró 11 atributos. Y todo empieza con un sueño. Tienes que entrar con un Massive Transformative Purpose, o un MTP. Y todos hemos escuchado en TED, vamos a ver como ejemplo TED. ¿Se acuerdan que TED nadie lo conocía y de repente en 1 o 2 años todos quieren estar en TED y ya todos vemos TED? Ajá. TED tiene un mensaje que te dice, ideas worth spreading, ideas que vale la pena pasar, digamos, que se hagan virales. Y se hicieron virales en 2 años. ¿Cómo se hizo una marca de media mundial en 2 años? TED era una conferencia que tenía máximo 3,000 personas en California una vez al año. Y era muy selecta. Y se fueron de 3,000 personas a billones en 2 años. El mundo, y además. Porque aprovecharon esto. Claro. Entonces vamos a hacer todos los ejemplos de EXO con TED. Primero, ideas worth spreading. Esto tiene que empezar con un sueño que la gente se quiera subir. Para mi gusto, el mejor MTP del mundo lo tiene el expresidente Kennedy diciendo, vamos a poner un nombre en la luna. A ver, ¿qué quería Kennedy en ese momento? Quería tener un botón y mandar un cohete y destruir Rusia. Es lo que realmente quería. Pero si salía y decía, vamos a hacer un cohete nuclear que destruya Rusia, ¿quién le iba a echar ganas? Nadie. Y dijo, a ver, ¿qué se le parece a eso? Dijo, si ponemos un hombre en la luna, ya tenemos toda la tecnología para mandar un arma nuclear a Rusia. Y salió y dijo, vamos a romper la barrera del ser humano, vamos a la luna, tal. Y todos nos emocionamos y todos le ayudaron a que eso se lograra. Y cuando se fue logrando, fue aprovechando toda esa tecnología y esa innovación para hacer cohetes nucleares, para estar listo para Rusia. Eso es un MTP, ¿no? Algo que lanzas al mundo y emocionas a las masas. Y luego de ahí te vas a los otros 10 atributos que son operativos. Uno de ellos es dashboards. Entre más rápido creces, más rápido tienes que poder tener todo en unos pizarrones para entender lo que está pasando. Claro. Entonces, como ejemplo, Uber sabe ahorita cuántos taxistas hay operando, cuántos están cobrando, cuántos se han quejado, cuál está bien, cuántas palomitas tienen. La única forma de saber todo eso es tener un pizarrón que te dé el promedio de todo lo que está pasando. Y si ves que el pizarrón empieza a cambiar, si empieza a caer un número, ¿qué quiere decir? Que hay un problema y tienes que empezar a atacarlo. ¿Qué es lo que hace Santiago en sus juntas de 15 minutos de la mañana? Otro ejemplo, hablando de TED. TED dijo, el que quiera hacer pláticas TED en su ciudad, apliquen y les doy mi marca. Y la gente dice, oye, tu marca es lo más importante. No, pero si crece mi marca, yo los dejo que hagan conferencias. ¿Cuántas conferencias hay TED en México hoy? Muchísimas. Como 50. Ajá. ¿Quién se le hubiera ocurrido regalar tu marca o prestar tu marca para que hicieran conferencias con tu marca? Ellos dijeron eso. Y eso se llama activos apalancados y personal bajo demanda. Si TED hubiera empleado gente en todos los países, con salarios, con nóminas... Bueno, no hay lana que rentar alcance. Salones, no hay lana que alcance. Entonces dijo, yo te presto mi marca, claro, con tal de que tú no me cobres salario y hagas
conferencias con mi marca, con unos ciertos lineamientos. Y empezó a crecer exponencialmente. Entonces, la disrupción, mucha gente tiene ideas muy creativas. Si no tienes un músculo operativo y un plan para ejecutarlo, no puedes ser disruptivo. Claro. La disrupción viene cuando puedes ejecutar una innovación correctamente, masiva en el mercado. Regresando del corte, cualquier pregunta que tengan para Daniel, Marcos o inclusive para Santiago, con mucho gusto se las vamos a contestar. Estamos hablando de cómo ser verdaderamente disruptivo en tu empresa y del arte de scaling up. O sea, que tu empresa hoy sea 10 veces más grande en un futuro. Todo eso al volver desde el IAB Conecta en México, y aparte los vamos a invitar a un evento espectacular de Scale Exo. Al volver, no se vayan. Y justamente hablando de disciplina, de disrupción, con Daniel Marcos, a quien conocen ustedes muy bien, fundador y presidente ejecutivo de The Growth Institute, que es empresa líder de educación ejecutiva, y con un emprendedor muy exitoso, Santiago Arroyo, director general de Don't Worry. Seguramente han visto los merengues Don't Worry con 1 caloría por merengue en el anaquel de su tienda de autoservicio favorita. Y quedamos de aquí, vamos a preguntar algunas cositas y dudas que tienen los cuentavientes sobre la disrupción, la innovación y la disciplina, Daniel. Dicen aquí, esta es para Santiago. Cuando ¿emprendiste al 100, dejaste tu trabajo de godín o hiciste half and half? No, dejé mi trabajo de godín. Al 100. Así, al 100. O sea, ¿qué hacías antes? Bueno, anteriormente tuve otro emprendimiento. Tuvimos un emprendimiento de publicidad en cuadernos en universidades, pero antes de eso trabajaba en L'Oréal. Trabajé en L'Oréal, trabajé en marketing. Y pues sí, cuando tomé la decisión, la tomé con todo, y ahora sí que se quemaron los barcos, ¿no? Quemamos los barcos, y eso haces con un valor muy importante para nuestra compañía, es hacer que las cosas sucedan. O sea, no hay opción. A pesar de, no hay claro. opción. Oye, a ver, Dania dice, fíjate que yo en la maestría desarrollé un proyecto que ha tenido bastante aceptación y potencial, pero la inversión es muy alta. ¿Cómo lo llevo a cabo? A ver, en México hay una cantidad de fondos de capital. De hecho, la última, me encantó, no sé si vieron la semana pasada, se anunció el fondo de CASEC, es unos argentinos que salieron de Mercado Libre, levantaron $600 millones para invertir en Latinoamérica. Es el fondo más grande en la historia de Latinoamérica. Levantaron de mercados internacionales 2 millones. En México hoy, yo calculo que de fondos mexicanos buscando proyectos mexicanos. Hay mucho dinero. Pero a ver, la gente me dice, es que no hay dinero. Hay dinero para los proyectos buenos. No hay dinero para los proyectos malos. Entonces, si tu proyecto es bueno, siempre hay dinero. Y sí, vas a tener que buscar, cuando te dedicas a levantar capital, desde ahorita te digo, te vas a dar entre 6 meses y 1 año, al menos el 50% de tu tiempo. No te tardas menos levantando capital. Ajá. Entonces, si quieres levantar capital, es un trabajo de tiempo. Por eso, ¿a dónde se acerca? A ver, hay una asociación en México de fondos. Angels Venture. Angels Venture es un grupo de fondos, pero no, hay una asociación de fondos de México donde te asocian a todos los fondos de México y tienen más de 250 miembros. Es espectacular, de hecho, hacen un congreso una vez al año donde emprendedores pichan a fondos y todo. Hay muchas opciones de fondos para levantar capital. Entiendo que los bancos ya no toman riesgo como tomaban antes. Los bancos normalmente son facilitadores de dinero cuando tienen garantías atrás. Si puedes poner una garantía, te prestan dinero. Si no tienes una garantía, no te prestan dinero. ¿No? Okay. Pero quieres un fondo que se arriesgue contigo, fondos de capital de riesgo. Esta está fuertísima, ¿eh? Suéltala. ¿Cómo sabes cuándo hay que dejar morir tu proyecto por malo? Uy, está muy fuerte. Ay, está bien tristísima. De hecho, saliendo de la plática hace como 2-3 semanas, recibí muchos de esos. A ver, y es bien importante que tú seas sincero y sepas tomar decisiones difíciles. Y es como tú empezaste, Marta, diciendo, si tu negocio no puede escalar, no lo hagas. Mucha gente me dice, ya llevo 10 años con mi negocio y vendo $500,000 al año. Ya trataste 10 años, ya no jaló, ya déjalo. Por eso, el 96% de los emprendedores de México facturan menos de $10 millones al año. El 96%. Solo el 4% llega a escalar arriba de $10 millones de ventas anuales. Entonces, si llevas muchos años y te iría mejor siendo empleado de una empresa y ya llevas 8 años y no jala y no ha aprendido tu negocio, creo que es momento de dejarlo. Y créanme, no porque fracasa tu negocio, tú eres un fracasado. Tienes que poder dividir entre tu negocio
o un cierre, y tú como persona. Yo tuve un fracaso de negocio hace 12 años y sentí que yo había empezado. Y Bert me hablaba y me decía, Daniel, tú eres un gran emprendedor. Yo le decía, no confío en mí, porque cerré mi negocio. Y me decía, una cosa es que cerras tu negocio y una cosa es que tú seas malo. Claro. Y fue un proceso de 2 años mental muy difícil. Bueno, si ustedes quieren aprender a cómo pueden ser disruptivos en su negocio, a cómo volverse más disciplinados, a cómo ser más innovadores, justamente hay un evento dedicado a esto y vienen 2 eminencias en el tema. Venga, Daniel. Se llama Scale y EXO. El evento es la siguiente semana, 11 y 12 de septiembre en la Ciudad de México. Primero viene Bernd Harnisch, que es el autor de Scaling Up, que es la metodología que estaba platicando Santiago, que él usó para tomar control y disciplina en su negocio. Es el día 11. Y el día 12 viene EXO, que es la metodología de Salim Ismail, de cómo hacer tu empresa exponencial. ¿Por qué juntos? Es muy importante hablar por qué juntos. Primero, te queremos ayudar que en los tiempos de incertidumbre como los que estamos ahorita, primero tomes control y reduzcas el riesgo de tu negocio para que puedas salir de este tiempo de incertidumbre vivo. Las crisis son muy buenas porque sacan a las empresas que no son buenas, las que no son disciplinadas. Eso te va a ayudar a tomar el control. Y luego vas a aprovechar que toda la industria está en estrés y tú con tu tranquilidad de ejecución vas a implementar la metodología de EXO para ser disruptivo en tu industria y salir muy fortalecido de esta crisis o tiempo de incertidumbre. Entonces, es 11 y 12 de septiembre, cuentavientes, que eso es ya. La siguiente semana. La que viene. Miércoles y jueves de la siguiente semana. Pero les digo una cosa, no sean decidiosos. De verdad, o sea, ¿te gusta mi dicho, Santiago? Me encanta. Si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que hacer lo que pocos harían. Lo dijo Daniel de Santiago. Santiago y su hermano se van una vez cada trimestre. Es correcto. 2 días a Toronto, solamente a aprender y a pensar. Exactamente, y a ver cómo somos mejores emprendedores. ¿Cuántos amigos tuyos emprendedores hacen este esfuerzo sobrehumano? Honestamente, muy pocos. Es lo que te digo. Entonces, vayan a este curso, es una gran oportunidad vale de ver a Bernd Harnisch y a Salim Ismail en vivo, a todo color, cerca de ustedes. Son coaches latinoamericanos que implementan las tecnologías para que les preguntes cómo hacer, cómo lo hago en mi negocio. Mi negocio es comida, negocios, ¿qué hago? Que América por entender cómo. Entonces, 11 de septiembre, el presidente continental apunta en este 55 33 00 6767. Sí, pero también les dejo mi celular, mi email, mándenme un email, con mucho gusto. Tenemos una promoción para los cuentavientes de Marta de 30% de descuento para el evento, con el código Debayle. Pero mándenme un correo, daniel@capitalemprendedor.com, daniel@capitalemprendedor.com, para que ahí les demos el código, les mandemos la página y se puedan suscribir y nos acompañen la siguiente semana.